Mateo 28, ¿lo tiene? Versículos 19 y 20. El tema del mensaje hoy es ¿por qué hacer misiones? De repente alguien está diciendo, pastor habla de misiones cada primer viernes, pero ¿por qué hacer eso? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿O por qué hay que hacerlo? Muy bien. Mateo 28, versos 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí hay un amén después de eso, ¿verdad que sí? Como quien dice, así es. Lo comprobamos, lo aceptamos, lo declaramos afirmativamente. Ahora bien, lo leo una vez más. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí la palabra naciones son etnias, que se traduce naciones. Y haced discípulos a todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. El tema de esta noche, ¿por qué hacer misiones?, sugiere una pregunta. Yo no lo escribí como pregunta, pero sugiere una pregunta que tiene una respuesta más que obvia para los que conocen Biblia. Yo sé que empezar el mensaje de hoy como ¿por qué hacer misiones? Para el que conoce Biblia le es obvia la respuesta. Pero no está de más tratar la manera de imaginarnos que pueda haber alguien que no sabe por qué hacer misiones o por qué se deben hacer las misiones. Ahora bien, si yo no entiendo por qué debo hacer tal o cual cosa, simplemente lo voy a hacer por seguir a los que dicen y a los que hacen tal cosa. ¿Por qué? Porque yo no lo entiendo. Y de repente, como soy una persona que soy parte de una comunidad, como veo que los demás de mi comunidad lo hacen, yo también lo voy a hacer. Sencillamente lo hago porque los demás lo hacen, aún así yo no lo entienda. Y cuando hago las cosas sin entenderlo, mire lo que sucede, lo hago sin pasión, lo hago sin alegría, lo hago simplemente por cumplir, lo hago porque todo el mundo lo hace. Eso es cuando no lo entiendo. Pero cuando yo entiendo lo que hago, entonces lo coloco en mi corazón, le pongo pasión, le pongo amor, le pongo alegría, le pongo entusiasmo y miren, con mucho respeto, no importa lo que el resto piense o cómo actúen los demás, sencillamente si yo entiendo lo que hago, yo lo hago con todos estos elementos. Ahora, la gran pregunta es, ¿hace usted misiones? ¿Y cómo lo hace? Se da cuenta que ahora como que la pregunta cobra sentido. ¿Por qué hacer misiones? Porque el pastor dice que se haga. Porque pues los demás lo hacen. Porque es un programa de la iglesia de Dios. Ok, entonces viene la pregunta, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace con pasión? ¿Lo hace con alegría? ¿Lo hace con entusiasmo? ¿Lo hace usted con un corazón sincero? ¿O lo hace cuando nosotros no le ponemos sentido a lo que hacemos? La mayoría de las veces quiero hablar desde una perspectiva de personas honestas, de personas honestas. Cuando alguien hace algo, hermano, y no lo hace como debe de hacerlo, generalmente lo hace así porque no lo entiende. Lo hace así porque no conoce a cabalidad lo que está haciendo. Eso es una persona honesta. Pero cuando alguien conoce lo que hace, entonces le pone el sentido correcto a eso que está haciendo. De ahí que vale la pena que usted entienda el programa formativo de la iglesia
que se llama academia, donde les enseñamos a todos los que sirven en los diferentes ministerios de la iglesia por qué lo deben de hacer. No solamente por hacerlo, sino por qué deben de hacerlo. Y una de las cosas, de repente es un axioma, dicen por ahí los que saben, que nosotros comunicamos en la academia es que si usted no disfruta lo que hace, no lo haga. Sencillamente no lo haga. ¿Por qué? Porque lo va a hacer de mala gana, porque lo va a hacer sin compromiso, porque lo va a hacer sin alegría, porque no lo va, o sea, no tiene el valor que debe tener para hacerlo. Entonces, en academia se enseña de eso. Cuando nosotros entendemos lo que hacemos, le ponemos entonces todo eso que hoy yo he mencionado. Pero continuemos tratando de darle respuesta al por qué hacer misiones. Número 1, yo voy a hablar de 5 cosas. Número 1, debemos hacer misiones sencillamente porque Dios, el Dios que creímos, es un Dios misionero. Dios es un Dios misionero. ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, Dios está interesado en la salvación del mundo. Dios está interesado en la salvación de todos los pecadores. Él es el primero que da sentido a las misiones. Él es el primer misionero, según Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahora bien, la obra de Dios ha sido así por toda la Biblia. Usted lee las páginas de la Biblia y va a encontrar a un Dios que siempre anda buscando al pecador, que siempre está tratando de alcanzar al pecador. Dios siempre buscó al hombre y le proveyó para reconciliarlo con él cuando él ha pecado contra Dios. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por ejemplo, cuando Adán pecó y se rebeló contra Dios, Dios no le volteó la espalda a Adán. Si usted recuerda la Biblia dice que Adán, después de pecar, vino y se escondió detrás de un arbusto. Y cuando se escondió, Dios empezó a llamarlo y a decirle: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cree usted que Dios no sabía lo que había pasado? ¿Cree usted que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí. Dios sabía que Adán había pecado y Dios sabía que estaba detrás del arbusto. Pero Dios dice eso para mostrar que Él fue el que fue a buscar al hombre cuando el hombre pecó. No ha sido el hombre que ha buscado a Dios. Es Dios el que ha buscado al hombre. Y cuando Dios toma la iniciativa de ir a buscar, eso es carácter misionero. Entonces, ¿por qué hacer misiones? Porque Dios es misionero, número 1. Número 2, ¿por qué hacer misiones? Porque Cristo es misionero. Cristo su Señor, Cristo su Salvador, Cristo el que murió en la cruz del Calvario, Cristo el Hijo de Dios es misionero. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora bien, Jesús vino con una misión, y la palabra misión es la que se le delega a un misionero. ¿Y cuál era la misión de Cristo? Morir por los pecadores en la cruz del Calvario. Ahora bien, la Biblia dice en Primera de Juan 4:9 que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. La palabra envió, que nosotros leemos en español en nuestra Biblia, en el lenguaje en que fue escrita la Biblia, el Nuevo Testamento, es una palabra que suena más o menos como apóstole, de donde sale la palabra apóstol. Y la palabra apóstol significa enviado. Y la palabra enviado se traduce en el Nuevo Testamento como apóstol y como misionero. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que envió, la palabra ahí es en que misionero, en que hizo misionero a su Hijo. Jesús es misionero.
Ahora bien, cuando Jesús recibe la misión como misionero, Él sabía lo que venía a hacer. Por ejemplo, en el Getsemaní, cuando estaba orando, según los expertos, dicen que Él estaba sudando grandes gotas de sangre porque ya estaba sintiendo lo que iba a padecer en la cruz. Y Él le dijo al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta situación. Pero gracias a Dios que dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú, oh Padre. Ahora bien, Jesús aquí, hermano, está consciente de que la misión va a representar sacrificio, va a representar dolor, va a representar una gran cantidad de cosas que el hombre no quiere vivir. De repente, por eso las misiones se convierten en algo no atractivo para la iglesia. Porque cuando se hace misiones, se tiene que estar dispuesto a sufrir. Se tiene que estar dispuesto a renunciar a algunas cosas que nosotros estimamos valiosas. Por ejemplo, si Dios tocara su corazón para las misiones y usted atendiera el llamado de ir a las misiones, la primera que va a reaccionar es su familia. Pero ¿cómo tenemos que irnos? La esposa, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar esto? Va mi mamá, mi papá, mi familia. ¿Cómo me voy a ir? El atender el llamado a las misiones va a ser una conciencia de que, bueno, voy a tener que sacrificarlo, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque sé lo que voy a hacer. Y dijimos al inicio que cuando uno sabe lo que hace, lo hace con amor, lo hace con pasión, lo hace con entusiasmo, lo hace con alegría, lo hace de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y saben una cosa, todo lo que se hace para Dios tiene esas características. Para Dios lo que se hace con amor. ¿Cuántos dicen amén? Se debe de hacer con pasión, se debe hacer con alegría, se debe de hacer, hermano, con entusiasmo, se debe de hacer con toda la disposición. En segundo lugar, ¿por qué hacer misiones? Entonces, porque Cristo es misionero. En tercer lugar, porque el Espíritu Santo es misionero. El Espíritu Santo es misionero. Dice Hechos capítulo 13, verso 1 en adelante: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Oiga lo que dice. Estaban estos ministrando al Señor cuando el Espíritu Santo dice: apártenme. Diga conmigo: apártenme. ¿Quién lo dijo? El pastor. Ni siquiera se menciona el nombre del pastor allí. Dice que estaban estos y menciona los nombres de los que estaban, tremendos líderes, y entre ellos Bernabé y Pablo. Y de repente, estando allí, el Espíritu Santo dice: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién es el misionero aquí? Es el Espíritu Santo, que llama a dos misioneros para que vayan a hacer la obra a aquel lugar. Ahora bien, mis hermanos, es bien interesante. Es el Espíritu Santo quien elige a los misioneros. No fue alguien que evaluó los títulos universitarios. No fue alguien que fue en busca, hermanos, de un desocupado. No fue, no. No fue el pastor. Hay gente en la iglesia que se confunde. Dice: no, a mí el pastor no me pasa balón. No, que a mí el pastor ni me toma en cuenta. Miren, hermanos, no es asunto de que el pastor te tome en cuenta o no. En esta iglesia, para entrar a servir, no es que el pastor te dé chibola, te dé no. Es que tú entres al proceso formativo de la iglesia. Entra en la academia, recibe la orientación que necesitas. Y entonces, cuando reciba la orientación que necesitas, Dios te va a llevar a donde tú tienes que ir a servir al Señor. Y si es aquí, gloria a Dios. Y es en otro lugar, pues gloria a Dios. Estamos pensando ahorita con relación a Kevin y a Kena. Y el hermano Noé me hizo una pregunta a mí. Me dice: hermano,
Y si se van, me dice, ¿qué va a hacer usted con el grupo de alabanza? Miren, no tenemos gente que se atreva y que entre y que esté dispuesta a sujetarse a las disciplinas del Ministerio de Alabanza. Y él es el guitarrista y que la cantora. Y si ellos salen, hermano, y me dice, ¿y qué va a hacer? Y digo, de veras, yo estoy loco, estoy pensando en, no, yo sé. Y dije al hermano, no, pues Dios sabrá, porque la obra es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, con eso yo les muestro que si yo fuera, yo no los llamo, si yo los necesito aquí. Pero como aquí el que manda se llama Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? Y si el Espíritu Santo lo dice, pues ya me va a traer otro guitarrista mejor, ¿verdad? ¿Y por qué esa risa? ¿Por qué no? Y ya me va a traer otra mejor cantante, no la que tenemos ahorita, la mejor cantante. No, no es cierto. Pero Dios, esta es la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere levantarle a usted. ¿Sabe por qué no lo hace Dios? Porque usted no quiere. Es que la gente, no, que ahí no dan chibola, no, que ahí no dan privilegios, no, ¿sabe qué es? Es que no quiere pasar el proceso. Es que no quiere disciplinarse para estudiar los programas. Vaya usted el próximo lunes a la Universidad de San Carlos y dígale, mire señores, yo ya tengo 40 años y yo veo que aquí ustedes dan título de licenciado. Yo quiero un título de licenciado en administración de empresas. Démelo y démelo ya. Y entonces todos los que están ahí, el decano, la secretaria, todas las autoridades le van a decir, pase adelante, ¿cómo lo quiere? ¿Verdad? Le van a decir así. Y eso que es para profesiones terrenales y humanas, cuánto más para el reino de los cielos. No debemos de prepararnos para servir con excelencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Dios no lo está usando es porque usted no se lo está permitiendo. Yo pensé que iban a dar un aplauso ustedes al Señor, fíjense. Porque usted no se lo está permitiendo. Ahora bien, es el Espíritu Santo el que llama, el que escoge. A ambos el Espíritu Santo los escogió, los designó para el ministerio específico. Hermano, la iglesia no es, el pastor no es el Espíritu Santo. Número 4, ¿por qué hacer misiones? Porque la iglesia primitiva era misionera. Miren esta iglesia, ¿qué pasó? Estaban los hermanos ministrando y de repente el Espíritu Santo dijo, apártenme, Bernabé. Y la iglesia dijo, no, momento, no. ¿Quién era Bernabé, hermano? Este Bernabé era un hombre tremendo de Chipre, un tremendo líder que usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento pegado a los apóstoles. Era un tremendo líder. Y este Bernabé había llegado a Antioquía y estaba reunido con los hermanos ahí, y el Señor, al Espíritu Santo se le ocurre, no, apártenme a este que es el líder de esta iglesia, apártenmelo, porque tengo un trabajo para él. Y luego, ¿quién va a ser Pablo? Era un tremendo, era un doctor era un teólogo el hombre, era una persona, hermanos, pero eminente. Y Dios dice, no, apártenme también a este, porque una obra específica yo quiero que vayan a realizar. Y dice la Biblia que nomás se pusieron las manos sobre ellos, los despidieron, se fueron y empezaron a predicar el evangelio por otros lugares. Ahora bien, hermano, la iglesia no dijo, no, ¿cómo no? Que se lleven a aquel que no ha querido entrar a la academia, que se lo lleven a él. De todas maneras, ni falta hace, ¿verdad? No, que se lleven, no. Aquí la iglesia no tuvo ni voz ni voto. Aquí el Espíritu Santo dijo, apártenmelos. Y la iglesia, que es la iglesia del Espíritu Santo, tiene que decirle amén al Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. La iglesia entonces, la iglesia misionera era una iglesia, la iglesia primitiva era una iglesia misionera. Dice que habían profetas, habían maestros y estaban estos hermanos allí. Y hermano, a estos es a los que Dios llama. Ahora, yo quiero señalar algo aquí bien interesante, que es el Espíritu Santo.
Pero yo quiero aclararle, el Espíritu Santo no va a llamar a nadie con quien el Espíritu Santo, dijo el hermano Osman, no tenga una relación íntima. Hay que aclarar eso. No es el pastor, es el Espíritu Santo. Te voy a buscar al Espíritu Santo. Pero una de las cosas que vas a encontrar cuando busques al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo va a decir, ¿sabes qué? ¿Quieres que yo te llame? Ok, tienes que empezar a ajustarte a lo que yo quiero. Deja tu agenda, deja tus gustos, deja esto, deja lo otro, yo te voy a formar, yo te voy a meter todo lo que yo tengo, porque tú eres especial para mí y yo quiero usarte. Pero el Espíritu Santo va a tener que tratar con nosotros para que Él, ya tratando con nosotros y nos pula y nos tenga en la condición correcta, entonces Él nos va a llamar, nos va a llevar. Dice que llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Pero la ciudad de Salamina, como Iconio, Listra, Filipos, Corinto, Tesalónica, Filipos, todas esas ciudades fueron, hermanos, bendecidas con el ministerio de estos hombres. Ahora usted lee la carta a los tesalonicenses, la carta a los efesios, la carta a los filipenses, la carta. Pero todas esas iglesias se fundaron a raíz de este culto, donde el Espíritu Santo dijo en la iglesia, apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los he llamado. Número 5, la quinta razón del por qué hacer misiones, porque se nos ha encomendado a nosotros, de parte de Dios, hacer misiones. Y aquí retomo el pasaje que leí al inicio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, si usted lee este pasaje, Jesús está a punto de ser arrebatado al cielo. Ya después de eso Jesús no va a decir absolutamente nada. Yo quiero que se ubique cronológicamente en lo que dice el último capítulo de Mateo, el último capítulo de Marcos, el último capítulo de Juan, el último capítulo de Lucas, con el primer capítulo del libro de los Hechos. Mateo lo dice de una manera, Marcos lo dice de otra manera, Lucas lo dice de otra manera, Juan lo dice de otra manera, y Lucas otra vez, que es el que escribe el libro de los Hechos, lo vuelve a decir con otro enfoque, pero todo pertenece cronológicamente al mismo momento. Cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, en el capítulo 1 dice, y después de que dijo esto, aparecieron unos ángeles, se lo llevaron, y delante de sus ojos desapareció. Y en Hechos, las últimas palabras que dice es, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, léalo. En Mateo está diciendo, por tanto, id, y después de esto no lo vuelven a ver. En Marcos dice, id y predicad el evangelio, y después de esto no lo vuelven a ver. En Lucas dice, acérquense y quédense hasta que sean investidos, y no lo vuelven a ver. En Juan le habla a Pedro, lo prepara y todo, y luego no lo vuelven a ver. O sea, Jesús, el último mandamiento que dio antes de irse a los cielos fue, vayan y hagan la misión.